Les continúo leyendo Sanando tu ser emocional, un poderoso programa para aumentar tu autoestima, calmar a tu crítico interior y superar tu vergüenza. Un libro escrito por Beverly Angel, traducido al español con la ayuda de Google Translate y leído para esta serie de videos por mí, Constanza Carbacho. Inicialmente una iniciativa para mis padres, para el niño interior que todos llevamos dentro, y ahora también leo para todos los niños y niñas del mundo y para que nos volvamos conscientes, los adultos, de el poder que tenemos para construir o destruir su espíritu y su sentido de sí mismos. En el capítulo de hoy, padres hipercríticos y avergonzadores. El espejo parental, ¿eres malo o eres inaceptable? Steven creció sintiendo que a sus padres no les agradaba mucho. Nuestra casa era un lugar muy frío, compartió Steven conmigo durante nuestra primera sesión. Mi madre no quería pasar tiempo conmigo. Dijo que le recordaba a mi padre que yo era terco y obstinado como él. Ella siempre me miraba con desdén, como diciendo, eres tan miserable que no quiero estar cerca de ti. Su primer recuerdo es el de estar en una cuna, gritando a todo pulmón. Sintió que había hecho algo mal y estaba siendo castigado por ello. Su padre era un estricto disciplinario y Steven siempre parecía tener problemas con él. A menudo avergonzaba a Steven porque Steven no cumplía con sus expectativas. Traté de ser perfecto para no decepcionar a mi papá y para que no me castigaran, pero no importa cuánto lo intenté, nunca lo logré. Steven mojó la cama hasta los 10 años y se sintió muy avergonzado por ello. Su madre se quejaba constantemente de tener que lavarle las sábanas. Con el tiempo, Steven comenzó a verse a sí mismo de la misma manera que lo hacían sus padres, como un niño malo. ¿Quién era yo? No era aceptable. Su madre también se volvió verbal y físicamente abusiva con él, especialmente después de que ella y su padre se divorciaron. Ella solía llamarme perdedor. Cuando mi padre se fue, se hizo evidente de que ella no quería tener nada que ver conmigo. La última vez que su madre lo golpeó, se escapó de casa y nunca regresó. Tenía 15 años. Terminó mudándose con algunos chicos mayores con los que se había hecho amigo. Siempre sentí como si estuviera bajo el control de mis padres cuando estaba en casa. Con mis amigos sentí la libertad por primera vez en mi vida. No necesitaba una madre ni un padre. Decidí que yo me criaría yo mismo. Y eso hizo. Se volvió muy exigente consigo mismo. Le fue muy bien en sus últimos años de la escuela secundaria e incluso fue a la universidad, pagando su matrícula trabajando en una tienda de abarrotes como mozo de bolsa. Steven construyó una fortaleza a su alrededor para evitar volver a ser herido. Cuando conocí a Steven, no podía llorar, a pesar de que su esposa amenazaba con dejarlo. No sé por qué mi esposa se casó conmigo en primer lugar. Simplemente no soy bueno, me dijo en nuestra primera sesión. La triste verdad era que Steven había rechazado a su esposa porque tenía mucho miedo de perderla y estaba tan convencido de que no era digno de ella. ¿Cómo los padres avergüenzan a sus hijos? A veces, los padres avergüenzan deliberadamente a sus hijos para que se preocupen sin darse cuenta del impacto perturbador que la vergüenza puede tener en el sentido de sí mismo del niño. Declaraciones como deberías avergonzarte de ti mismo o qué vergüenza son ejemplos obvios. Sin embargo,
debido a que este tipo de declaraciones son abiertamente vergonzosas, en realidad son más fáciles de defender para el niño que formas más sutiles de vergüenza como el desprecio, la humillación y la vergüenza pública. Por ejemplo, los padres ven repentinamente un comportamiento que es aceptable en el hogar como malo cuando están en público. O un padre parece estar avergonzado porque un niño no se adhiere a ciertas normas sociales que desconoce por completo. Comentarios como: deja de hacer eso, me estás avergonzando delante de todos, no solo hacen que un niño se sienta expuesto, juzgado y avergonzado, sino que también lo agobian con la vergüenza de sus padres. Hay muchas formas en que los padres avergüenzan a sus hijos. Estos incluyen menospreciar, culpar, despreciar, humillar e invalidar sus expectativas. Menospreciar. Comentarios como: eres demasiado mayor para querer que te carguen, o solo eres un llorón, son terriblemente humillantes para un niño. Cuando un padre hace una comparación negativa entre su hijo y otro, como: ¿por qué no puedes actuar como Tommy? Tommy no es un llorón. No solo es humillante, sino que también le enseña al niño a compararse siempre con sus compañeros y a encontrarse deficiente. Culpar. Cuando un niño comete un error, como golpear accidentalmente una pelota a través de la ventana de un vecino, debe asumir la responsabilidad. Pero muchos padres van mucho más allá de enseñarle una lección al niño al culpar y reprender a sus hijos. Estúpido idiota, deberías haberlo sabido mejor que jugar tan cerca de la casa. Ahora voy a tener que pagar por esa ventana. ¿Crees que el dinero crece en los árboles? No tengo suficiente dinero para estar constantemente limpiando tus desórdenes. Todo lo que se logra es avergonzar al niño hasta tal punto que no puede encontrar una manera de alejarse de la situación con la cabeza en alto. Culpar al niño de esta manera es como frotarse la nariz en el lío que hizo y producir una vergüenza tan intolerable que puede verse obligado a negar la responsabilidad o encontrar formas de disculparla. Desprecio. Las expresiones de disgusto o desprecio comunican un rechazo absoluto. La mirada de desprecio, a menudo una mueca o un labio superior levantado, especialmente de alguien que es importante para un niño, puede ser un inductor devastador de vergüenza, porque el niño se siente repugnante u ofensivo. Tener un padre demasiado crítico, uno que siempre encuentra algo malo en el niño, garantiza que el niño estará constantemente sujeto a la vergüenza. Cuando era niño, mi madre tenía una actitud extremadamente negativa hacia mí. La mayor parte del tiempo me miraba expectante, como si estuviera diciendo: ¿qué estás haciendo ahora? O con desaprobación o disgusto por lo que yo ya había hecho. Estas miradas fueron extremadamente avergonzantes, haciéndome sentir que había algo terriblemente mal en mí. Humillación. Como dijo Gershon Kaufman en su libro Shame, Vergüenza, The Power of Caring, no hay experiencia más humillante que tener a otra persona que es claramente la más fuerte y poderosa aproveche ese poder y nos dé una paliza. Personalmente puedo dar fe de esto. Además de avergonzarme con sus miradas despectivas, mi madre a menudo me castigaba golpeándome con la rama de un árbol y a menudo lo hacía afuera, frente a los vecinos. La humillación que sentí fue como una herida profunda en mi alma. Expectativas incapacitantes. Las expectativas apropiadas de los padres sirven como guías necesarias para el comportamiento y no son incapacitantes.
Las expectativas incapacitantes, por otro lado, implican presionar al niño para que se destaque o realice una tarea, una habilidad o una actividad. Es probable que los padres que tienen una necesidad excesiva de que sus hijos se destaquen se comporten de maneras que presionan al niño a hacer más y más. Según Kaufman, cuando un niño se da cuenta de la posibilidad real de no cumplir con las expectativas de los padres, a menudo experimenta una cegadora conciencia de sí mismo, la dolorosa observación de sí mismo, que es muy incapacitante. Cuando se espera algo de nosotros de esta manera, lograr la meta se vuelve más difícil, si no imposible. Sin embargo, otra forma en que los padres inducen la vergüenza en sus hijos es comunicándoles que son una decepción. Mensajes como: no puedo creer que pudieras hacer tal cosa, o estoy profundamente decepcionado de ti, acompañados de un tono de voz y una expresión facial de desaprobación, pueden aplastar el espíritu de un niño. El espejo que los padres críticos y avergonzantes sostienen a sus hijos. Los padres demasiado críticos pueden destruir la confianza y la autoestima de sus hijos y devastar la imagen que tienen de sí mismos. En lugar de motivar a los niños, los comentarios demasiado críticos tienden a destruir la voluntad de un niño de tener éxito y su capacidad de cambiar y privarlo de la motivación. Como Steven, un niño que se siente avergonzado por el rechazo, la burla o las expresiones de disgusto o desprecio a menudo evita el contacto con los demás. Puede buscar la invisibilidad para sentirse seguro. Crece sintiéndose poco digno de ser amado porque le enseñaron que era su culpa que sus padres no lo amaran o que su aceptación era condicional, dependiendo de si se desempeñó a satisfacción de sus padres. Debido a que la vergüenza es tan debilitante, tiene sentido que hagamos casi cualquier cosa para evitarla. Los seres humanos se esfuerzan por mantener el control. Nos educan para creer que somos responsables de lo que nos sucede y que podemos controlar nuestras propias vidas. Cuando algo sale mal, tendemos a sentirnos avergonzados por el hecho de que hemos perdido el control de nuestras vidas. Esto es especialmente cierto en el caso de los niños, quienes en lugar de simplemente creer que algo malo simplemente sucedió, tienden a creer que de alguna manera causaron o contribuyeron a los eventos, y por lo tanto son responsables de ellos. Ser victimizados nos hace sentir impotentes, y es este desamparo lo que nos lleva a sentirnos humillados y avergonzados. Como protección contra estos sentimientos, podemos asumir la responsabilidad personal de nuestra propia victimización. Llegar a estar limitado por la vergüenza. A veces, un niño ha sido tan gravemente avergonzado o experimentado tantos incidentes que lo inducen a sentir vergüenza que se convierte en lo que se conoce como atado a la vergüenza o basado en la vergüenza. Lo que significa que la vergüenza se ha convertido en un factor dominante en la formación de la personalidad de la persona. Las personas que sienten vergüenza sufren de una autoestima extremadamente baja y sentimientos de inutilidad y odio a sí mismos. Se sienten inferiores, malos, inaceptables y diferentes a los demás. A menudo se les enseñaba que no valían nada o que eran malos al escuchar a los adultos decirle cosas como «estás en mi camino» o «ojalá nunca hubieras nacido» o «nunca llegarás a nada». Las personas que sienten vergüenza son comúnmente sobrevivientes de una disciplina física severa, abuso emocional, negligencia y abandono, todos los cuales envían el mensaje de que el niño no vale nada, es inaceptable y malo. Estos actos también transmiten el mensaje de que el adulto te tratará como quiera porque eres un bien inútil. Muchas personas basadas en la vergüenza también fueron humilladas por su comportamiento,
ser castigadas o golpeadas frente a otros que les dijeran qué te pasa o qué pensaría tu preciosa maestra de ti si supiera quién eres en realidad. Por último, pero no menos importante, las personas basadas en la vergüenza a menudo tenían que soportar traumas que inducían a la vergüenza, como el abuso sexual infantil. Las personas que sienten vergüenza tienden a defenderse de cualquier sentimiento de vergüenza con ira. Mientras que la mayoría de las personas reaccionan con ira cada vez que se les hace sentir humilladas, devaluadas o degradadas, las personas que se sienten avergonzadas o ligadas a la vergüenza tienden a ser extremadamente sensibles y a la defensiva. Se enfurecen cuando se sienten criticados o atacados, lo que ocurre a menudo. Debido a que son tan críticos consigo mismos, creen que todos los demás los critican. Y debido a que se desprecian a sí mismos, asumen que a los demás no les gusta. Si están atados a la vergüenza, un comentario burlón o una crítica bien intencionada puede provocarle una rabia que dure horas. Debido a que te sientes avergonzado por el comportamiento de la otra persona, puedes pasar horas haciendo que la otra persona se sienta mal consigo misma, volviéndole la vergüenza. Otra forma en que las personas basadas en la vergüenza usan la ira como defensa es atacando a los demás antes de que tengan la oportunidad de atacarlos. Es como si estuvieran diciendo, te lo mostraré, te haré sentir como una mierda porque eso es lo que piensas de mí. Las personas basadas en la vergüenza se sienten muy vulnerables por debajo de toda su actitud defensiva. Si está atado a la vergüenza, también puede usar la ira para mantener a las personas alejadas de su vulnerabilidad al enfurecerse contra ellos. En esencia, estás diciendo, no te acerques más a mí, no quiero que sepas quién soy en realidad. Este tipo de furia funciona, aleja a las personas o las mantiene a una distancia segura. Por supuesto, esto también te hace sentir aún peor cuando te das cuenta de que otros te están evitando. Ira. La ira se produce de forma espontánea y natural después de la vergüenza. Tiene una función de autoprotección vital al aislar al yo contra una mayor exposición y al mantener alejados a los demás para evitar más casos de vergüenza. Los niños extrovertidos son más propensos a expresar rabia por ser avergonzados, mientras que los niños introvertidos a menudo tienden a mantener su rabia en el interior, más oculta a la vista de los demás. La humillación puede ser un caldo de cultivo fértil para el odio y la búsqueda de venganza. Al odiar al opresor y alimentar fantasías de venganza, la persona avergonzada y herida puede salvar algo de su dignidad. Hacer lo contrario, ceder al poder de los demás, puede parecer a algunos como una renuncia a la integridad y, al hacerlo, una pérdida del respeto por uno mismo. Una forma relacionada en que las víctimas reprimen sus sentimientos de impotencia es identificándose con el agresor. Encontramos que este fenómeno es particularmente común entre los niños víctimas. En la mayoría de las sociedades no es aceptable que los hombres sean percibidos como víctimas. Debido a esto, los niños tienden a culparse a sí mismos e incluso a convencerse de que ellos mismos causaron el comportamiento en la persona abusiva. El niño también puede llegar a identificarse con el agresor, es decir, volverse como su abusador. La única forma que le queda para descargar su vergüenza y agresión es hacer a los demás lo que le hicieron a él. Como explica Gershon Kaufman en The Power of Caring, si la rabia surge como una estrategia de defensa, lo que veremos es un individuo que se aferra a la rabia como estilo caracterológico. Esto se manifiesta en hostilidad hacia los demás o en amargura. Si bien esta hostilidad o amargura surge como una defensa para protegerse a uno mismo contra futuras experiencias de vergüenza, se desconecta de su fuente de origen y se convierte en una reacción generalizada dirigida hacia casi cualquier persona que se acerque. Ejercicio.
sus experiencias avergonzantes. Si reconoce alguno o todos los ejemplos de vergüenza de los padres enumerados anteriormente, este ejemplo le ayudará a identificar y procesar lo que experimentaste personalmente cuando eras niño. 1. Haz una lista de las experiencias de la infancia y la adolescencia que más te avergonzaron. 2. Escribe cómo te hizo sentir cada una de estas experiencias. 3. ¿Cómo reaccionó ante las vergonzosas experiencias de su infancia? ¿Te culpaste a ti mismo? ¿Te enojaste? 4. ¿Cómo crees que estas experiencias vergonzosas han afectado a tu vida? Escribe tus ideas. Fin de la lectura de hoy. Muchas gracias.